Bueno, bienvenidos ya a la etapa final del curso. Espero que haya sido clara toda la exposición, que les haya ayudado. Y en realidad lo que quería para culminar este curso, me parecía que era importante contarles un poco mi experiencia en cuanto a cuáles fueron los inconvenientes que tuve al implementar la norma ISO 22000. En realidad yo estuve de todos lados. Quiero decir que formé parte de auditorías de tercera parte mediante un ente certificador. Me tocó implementarla siendo responsable de calidad y me tocó ser asesora para una empresa que quería implementar la norma ISO 22000 y posteriormente la FSC 22000 para certificar. Así que les quería comentar un poco qué fue lo que me pasó como experiencia y con qué cosas después traté de lidiar para lograr el éxito y lograr la certificación. Lo que nos pasa normalmente cuando tenemos el objetivo de implementar una norma, sobre todo en las empresas chicas o medianas que han tenido implementada posiblemente y han tenido auditorías referido a todo lo que tenga que ver con el requisito legal de las buenas prácticas de manufactura. En algunos casos han llegado a comenzar con el HACCP. Pero en realidad lo que nos pasa es que llegamos a una empresa y tenemos el objetivo de la implementación de la norma ISO 22000, ya sea, vuelvo a decir, como parte de la empresa, formando parte del área de calidad, o siendo asesores, que somos los guías para la implementación de la norma. Bueno, en ambos casos, ¿qué me pasó? Creo que lo primero que tenemos que hacer es, que lo habíamos dicho en uno de los primeros videos, era el diagnóstico, ¿no? Ver dónde estamos parados. Porque también me ha pasado que una vez me llamaron para querían implementar la norma, la ISO 22, y entonces lo primero que les dije, bueno, le tengo que ir a hacer un diagnóstico de planta. Cuando fui a hacer el diagnóstico de la planta me encontré con que teníamos inconvenientes con las buenas prácticas, ¿sí? Teníamos inconvenientes con POEs, que en la mayoría de los casos nos pasa. Tenemos planes de limpieza, pero generalmente no están totalmente implementados, o están implementados pero son deficientes. A veces no se respetan los tiempos para limpiar. Nos pasa que me ha pasado, tema de liberación de producto, tampoco estaba totalmente formalizada. El tema del control de la recepción de materia prima, si bien se controla, se pedía un protocolo, no había ningún control sobre esa materia prima que llegaba. En algunos casos no había control de agua, no había control de clorinación de agua, o teníamos un sistema deficiente de control de plagas, en donde el control de plagas estaba, pero no teníamos buenos informes, o la persona que hacía el control de plagas venía, hacía el control de plagas, dejaba un registro y se iba. Entonces teníamos en algunos casos no roedores, pero sí, sobre todo en la época del verano, el tema de las moscas o el tema de las aves, ¿no? Que son un inconveniente con respecto a la inocuidad. Entonces el manejo de residuos generalmente tampoco está formalizado, no hay nada escrito como un procedimiento de residuos. Entonces nos pasa que queremos implementar la norma ISO 22 versión 2018, y cuando hacemos un diagnóstico sobre los prerequisitos nos encontramos que son deficientes. Entonces tenemos que empezar a trabajar primero y sobre todo hacer un buen diagnóstico, hacer una buena auditoría, hacer un buen informe y decir dónde estamos parados, ¿no? Cuáles son las debilidades que tenemos con respecto a los prerequisitos. Porque es fundamental que el soporte, que son los prerequisitos, estén formalmente implementados y fortalecidos, ¿sí? El tema de la capacitación con el personal es muy importante. También generalmente hay una capacitación de buenas prácticas, pero a veces no hay capacitación de inducción, por ejemplo. Entonces, la gente que ingresa a la planta le explica el compañero qué es la actividad que tiene que hacer y así empieza a trabajar. Bueno, lo que nos va a pasar con la norma es que nos va a ordenar, ¿sí? Al principio es tedioso porque es mucha energía y mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa está acostumbrada a trabajar de una determinada manera. Muchas veces cuando implementa la norma o decide la implementación de la norma lo hace por un tema de requerimientos, porque se lo pide un cliente,
En un caso me pasó que tenía que sacar un crédito bancario y bueno, el banco le pedía la certificación de la norma. Entonces, en principio lo hacen no porque están convencidos, sino por una necesidad. La realidad es que, como con mi experiencia, lo que me pasa es que transcurrido el tiempo se dan cuenta de que realmente les sirvió y después van con la bandera de la norma y con la bandera de la certificación. Por eso me parece que es importante, lo primero, basarnos en un buen diagnóstico para saber dónde estamos parados. Una vez que tengamos el diagnóstico, bueno, veamos cuáles son las debilidades y en pos de eso trabajar con esas no conformidades, ¿sí? Entonces, si tenemos debilidades o que están no totalmente implementadas las buenas prácticas, bueno, ver cuál es el tema en el cual no y empezar a trabajar por sobre eso, ¿sí? Trabajar mucho con la capacitación de la gente. Todo el tiempo vamos a estar capacitando y siempre explicar el por qué hacemos las cosas, ¿sí? La gente va a comprar el proyecto si nosotros le explicamos el por qué, ¿sí? No que hay que hacer tal cosa, sino explicarles el por qué. Y junto con el por qué, una vez que le solicitamos que hagan un cambio en su forma de trabajo o incorporamos alguna tarea que está vinculada con el proyecto, después ir a verificar si esa tarea que hizo fue eficaz, ¿sí? Y si fue eficaz, agradecérselo. Entonces empezamos a tener como una ida y vuelta con la gente, en donde todos empezamos a trabajar en pos de un punto común, que es la certificación de la norma, ¿sí? Entonces me parece que la capacitación constante es importante, capacitar a la gente, contarle qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y lo que significa y en lo que mejora el hacerlo, ¿no? Siempre explicarle en qué nos va a beneficiar a todos como empresa el implementar la norma y certificar. ¿Qué significa certificar? ¿Sí? Eso también es importante. Y todo el tiempo hacerlos formar parte de esta implementación. Me parece que es fundamental que ellos entiendan que son parte de ese logro hacia donde vamos, ¿sí? Entonces, creo que como punto de partida, por lo menos lo que me pasó a mí, fue llegar, encontrarme con una situación particular y una vez que pude aclarar cuál era mi punto de partida, empezar a armar una planificación de cómo voy a lograr el objetivo, ¿sí? Y acá es donde viene la etapa de planificación de la norma, ¿sí? Que es algo que para mí es muy importante porque también a las empresas las organiza y las ordena, porque no están acostumbradas normalmente a planificar. Generalmente se planifica pero parcialmente. Se planifica, se busca un objetivo y se va hacia esa actividad para lograrlo. Pero en general no se planifica formalmente. Entonces nos pasa que después, en muchos de los casos, cada vez que planificamos un cambio, por ejemplo, lo que nos va a pasar es que si no está formalmente, no va a ser eficaz. Entonces es como el caso del piso que me pasó a mí, o muchas cosas que por ahí se planifican y después no se logran porque en realidad todas las personas no estaban involucradas, porque no hubo una buena comunicación, porque no se planificó bien en cuanto a qué tiempo iba a llevar el cambio, sobre qué personas iba a involucrar, si necesitaban algo en particular, ¿sí? Entonces terminan siendo deficientes los cambios. Por lo tanto, vuelvo a decir, la norma en su totalidad nos ordena desde llevarnos a la planificación, buscar algo también importante. A veces las plantas, en la mayoría de los casos, si venden a cadenas de supermercados, por ejemplo, en las auditorías algo que le piden es la política y los objetivos, que es un requisito de la norma, generalmente, y después piden el HACCP. Bueno, muchas de las empresas que están comercializando productos en supermercados, su primera auditoría tiene una base en las buenas prácticas, la segunda auditoría o la tercera, si bien posiblemente todavía sigan las buenas prácticas, pero ya le empiezan a solicitar como requisito objetivos de calidad, definir la política de calidad. Entonces, en algunos casos ya está definida. Cuando empezamos a trabajar con la norma, posiblemente
lo que haya que hacer es volver a replantear esos objetivos y esa política, porque posiblemente cuando se hizo la primera vez se haya hecho para cumplir, pero no desde la conciencia real de lo que significaba ese objetivo, plantear los objetivos y plantear una política y esos objetivos acordes a la política. Por eso cuando hablábamos de indicadores, qué tan importante era plantearlo y eran tan necesarios los indicadores justamente desde el punto de vista del planteo de los objetivos y para luego hacer el seguimiento de esos objetivos y después un replanteo en la reunión por la dirección, ¿sí? Entonces es muy importante empezar a trabajar inclusive cuando definimos la política y los objetivos, trabajar con la dirección, porque también la dirección no está acostumbrada a formar parte tan intensamente. ¿Qué quiero decir con esto? En las empresas chicas, sobre todo en las chicas, y en las medianas también, el dueño está en constante relación y vínculo con todas las partes de la empresa. Eso es cierto y es así, y el diálogo es constante, ¿sí? Pero cuando hablamos de objetivos o cuando hablamos de política, posiblemente no esté muy bien claro, no se hayan sentado a pensar hacia dónde van o qué es lo que quieren en realidad. Porque una cosa es pensarlo y plasmarlo en un papel, y otra cosa es comentarlo a la ligera o tener el pensamiento de hacia dónde quiero ir. El hecho de tener que plantearlo objetivamente y plantear objetivos que se alineen con esa política y que esos objetivos sean medibles y que se puedan revisar anualmente, hace que nos planteemos en otra posición. Entonces es como un punto de partida para comenzar a incorporar a la alta dirección a la implementación de la norma ISO 22000 versión 2018. Me parece que esa es otra de los puntos importantes para empezar a trabajar y que la empresa entienda, sobre todo la alta dirección, entienda lo que significa la implementación de la norma y la certificación, ¿sí? Eso creo que es algo importante a tener en cuenta y a mí en lo personal y en lo profesional me sirvió mucho porque fue como explicarle a la alta dirección y al dueño qué era lo que estábamos haciendo, ¿sí? Entonces ese sería el segundo punto. Primero hacer un diagnóstico, trabajar con los prerequisitos y después, una vez que tengamos ese resultado, armar una planificación para el cumplimiento de esos prerequisitos. Una vez que tenemos los prerequisitos implementados, trabajar con la política de la calidad de los objetivos y una buena capacitación a todo el personal de la planta para que todos sepamos qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, ¿sí? Eso me parece que son los primeros puntos importantes en la implementación. Una vez que tenemos los prerequisitos y ya definimos la política y definimos los objetivos, empezamos a trabajar con la implementación del HACCP, el armado del HACCP, el análisis de peligro. Bueno, eso también nos lleva un montón de trabajo porque generalmente tenemos las etapas preliminares para el HACCP, en donde tenemos que verificar el diagrama de flujo in situ. Lo que seguramente nos va a pasar, nos vamos a encontrar con un diagrama de flujo que no estaba actualizado. Entonces, posiblemente haya líneas nuevas de producción, o haya líneas que no están funcionando, o equipos que se cambiaron en su oportunidad. Por lo tanto, nos va a llevar un tiempo el rearmado y la actualización de ese diagrama de flujo y después la verificación in situ. Previamente a todo esto tenemos que armar un equipo de inocuidad. Acá también es importante que ese equipo sea interdisciplinario y que tengamos reuniones con determinada periodicidad que haga referencia a la reunión de ese equipo de inocuidad, ¿sí? Ahora, esas reuniones me parece que podrían ser o deberían ser no muy prolongadas, reuniones cortas, porque si tenemos reuniones muy prolongadas nos va a pasar que la mayoría de las cosas no las vamos a ver y tampoco vamos a lograr un objetivo ni una planificación para los inconvenientes o las decisiones que tengamos que tomar en equipo. Entonces es importante definir un buen líder de equipo de inocuidad, armar un buen equipo multidisciplinario y definir un cronograma de reuniones con un tiempo no más de 1 hora para las reuniones de equipo, en donde veamos temas puntuales,
lo ideal es que no veamos muchos temas a la vez, sino que veamos temas puntuales que hagan referencia a cumplimiento de requisitos específicos, y de ahí disparemos una planificación y un plan de acción para llevarlo a cabo, y en la próxima reunión hagamos una revisión de esa planificación. Por eso es preferible tener varias reuniones y cortas y no una reunión de 3 horas, ¿sí? Eso también me pasó como experiencia, porque nos pasó que nos juntábamos como equipo, queríamos reunirnos y ver todo junto, y nos pasaba que a medida que íbamos viendo un tema, surgían inconvenientes o había aportes de los líderes o del grupo de equipo, de la gente del equipo, y que eran muy interesantes para trabajar, porque en pos de eso tenía que ver con el inconveniente que teníamos que resolver, y se nos estiraba un montón la reunión, y la realidad es que no lográbamos ver ni el 50% de los temas, ni tampoco resolver, ni armar un buen plan de acción luego de una planificación para lograr esos inconvenientes, esos objetivos que teníamos definido en la reunión. Por lo tanto, me parece que lo ideal sería armar reuniones más, no prolongadas, no más de 1 hora, y con periodos más acotados entre una y otra. Eso es una sugerencia importante, ¿sí? Que en general creo que es para todas las reuniones que tengamos. Siempre que hagamos reuniones en las organizaciones, que las reuniones sean cortas y puntuales, ¿sí? Y que de ahí salga una planificación, un plan de acción con responsables, tiempos, actividades y qué hay que hacer, y se revise en la próxima reunión. Me parece que eso es básico, y sobre todo la comunicación, ¿sí? La comunicación es básica y es lo más importante en todo el proceso. Bueno, una vez que armamos el equipo, tenemos que empezar a organizar y actualizar toda la información del proceso y del producto, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que actualizar y verificar las especificaciones técnicas, tanto de los insumos como del packaging, como del producto terminado, tener el diagrama de flujo bien definido y verificado in situ, que esté definido el uso previsto de nuestro producto, ¿sí? Una vez que cumplimos con las etapas preliminares, recién ahí empezaríamos a hacer el análisis de peligro. Y acá voy a volcar una experiencia personal, porque pasé por varias etapas hasta que me di cuenta cuál era la mejor manera de llevar a cabo el análisis de peligro. El análisis de peligro creo que es lo más tedioso de todo el análisis, de todo el HACCP, porque es lo que nos lleva más tiempo, ¿sí? Entonces, cuando hacemos el análisis de peligro, empezamos a organizarlo, ya definimos de antemano de qué manera va a ser la evaluación de ese análisis de peligro, cuál iba a ser la matriz para esa evaluación, de qué forma lo íbamos a evaluar, ¿no? Cómo íbamos a tener en cuenta los criterios de la probabilidad de ocurrencia, la severidad y para saber si ese peligro luego iba a ser significativo, si íbamos a pasar después por el árbol o las preguntas para definir la significancia del peligro, y posteriormente armar el plan de peligros, el plan HACCP, de PCC y de requisitos operativos. Por lo tanto, me parece a mí que es importante que el análisis de peligro nos reunamos con las personas involucradas en cada etapa del proceso, y no nos reunamos todos juntos, porque lo que nos va a pasar es que vamos a estar mucho tiempo y no vamos a poder avanzar. La realidad es esa. Lo ideal sería que todo el equipo se junte y que esté toda la gente y entre todos veamos etapa por etapa. Yo eso lo hice en una oportunidad, pero pasó que nos llevó mucho tiempo. Se sacaron cosas muy importantes, y de ahí yo lo que saco como interesante es traer al personal que forma parte de la etapa del proceso, porque son los que nos aportan mucha información que nosotros a veces desde el lugar donde estamos no tenemos, porque ellos están todo el tiempo trabajando en esa etapa, y entonces ven cosas que nosotros no tenemos ni idea, y es un buen aporte porque a veces hace referencia a un peligro que no estamos viendo. Por lo tanto, me parece que está bien definir
ese análisis de peligro por etapas y llamar al personal involucrado en cada etapa, contarle qué es lo que estamos haciendo, previa capacitación, y hacerlo formar parte de ese análisis de peligro. Trabajar todo el tiempo con las otras áreas, con mantenimiento, con proveedores. También me pasó en una situación que estábamos haciendo un análisis del pasteurizador, por ejemplo, en una empresa láctea, y nos surgieron dudas o inconvenientes que tenían que ver con la apertura del equipo porque estaba vinculado con el mantenimiento preventivo. Bueno, la realidad es que el tener buena comunicación con el proveedor que venía, que era externo, que se encargaba del mantenimiento del equipo, la realidad es que nos hizo un informe, lo llamamos, nos contó cómo era el proceso, cuáles eran las cosas que estaban a favor y en contra, por ejemplo, de la apertura del pasteurizador, cuál era la frecuencia que habría que hacerlo. En realidad nos ayudó, nos dio mucha información, incluso nos hizo un informe que nos sirvió para el análisis de peligro. Entonces también es importante no solamente trabajar en el análisis internamente, sino incorporar a los terceros, ¿sí? Que también forma parte de las etapas o que tienen alguna implicancia en esa etapa o en ese equipo. Bueno, como dije recién, es lo más tedioso, es lo que lleva más tiempo y a lo que hay que proporcionarle mayor información, ¿sí? Mayor tiempo. ¿Por qué? Mayor dedicación, porque de ahí van a salir los peligros que pueden llegar a dar origen a la pérdida de inocuidad del producto si no los controlamos. Bueno, como dije recién, entonces va a llevar mucho tiempo. Una vez que terminamos con el análisis de peligro, acá también es importante entender bien la herramienta por la cual vamos a definir si el peligro es significativo y si es un PCC o un PPRO, ¿sí? Porque a veces nos pasa también que no entendemos bien o el árbol de decisión o no estamos interpretando bien. Todo esto lo tenemos que tener de antemano. Antes de empezar con el análisis, entendamos bien todas las herramientas que vamos a utilizar para hacer el análisis de peligro y como consecuencia originar el plan de HACCP. Entonces, si después vamos a trabajar con un árbol de decisiones para definir si el peligro es significativo, si es un PCC o un PPRO, entonces, bueno, tratemos de antemano de entender ese árbol de decisiones o el cuestionario con el cual vamos a definirlo. Una vez que definimos si es un PPRO o un PCC, vamos a tener que definir la manera en que vamos a controlar ese punto crítico de control o ese requisito operativo. Vamos a tener que armar el plan. Bueno, acá es importante el tema de las validaciones, es otro de los inconvenientes con el cual me encontré. ¿Por qué? Porque generalmente los equipos se ponen a funcionar y no se validan antes de ponerse a funcionar. En realidad se pone algo para controlar, son los inconvenientes con los cuales yo me fui encontrando, que cuando llegué en realidad el equipo estaba funcionando, pero nunca nadie lo había validado. Me pasó también incluso con imanes en un molino harinero. Los imanes estaban puestos y cuando, veamos la calibración de los imanes, cuando vamos a ver los imanes, la realidad es que hay que calibrarlos. Cuando lo van a calibrar, los imanes no estaban en el lugar donde tenían que estar, no en el lugar apropiado, muchos habían perdido la posibilidad de imantar, otros estaban en el lugar donde no pasaba el producto, otros no eran los adecuados para el tipo de producto donde estaban, y eran los que estaban, y yo decía, sí, tenemos imanes, los imanes no eran los que eran acorde a la línea productiva que tenían. Por lo tanto, también nos vamos a encontrar con eso cuando empecemos a trabajar con cada uno de los prerequisitos y empezamos a ver y analizar, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que están mal y que hay que cambiarlas. ¿Sí? Entonces, de ahí va a surgir el tema de cuál va a ser el plan que yo voy a definir para el control de mi PCC o los prerequisitos operativos. También entender que no voy a tener muchos PCC. Si yo tuviese muchos PCC, quiere decir que tengo muchos problemas y que no tengo no estoy controlada, digamos. Por lo tanto, es muy importante, sí o sí, el tema de entender que no vamos a tener mucha cantidad de PCC. ¿Sí?
Bueno, una vez que definimos los puntos críticos de control, los prerequisitos, establecemos el plan, vamos a ver los métodos para la metodología que vamos a utilizar para controlar ese PCC o ese prerequisito operativo. Si utilizamos un equipo hay que validarlo, como dije recién. Bueno, la validación es anterior a la puesta en marcha. Y la validación tiene que tener que ver, y tenemos que hacer una buena validación, un buen informe que demuestre que eso que queremos controlar lo controla. ¿Sí? Es importante el tema de esa validación. Y eso también me pasó que había una línea productiva en donde habían puesto al final del envasado un detector de metales y estaba validado ese detector de metales. Resulta que después había otra línea de envasado porque eran productos distintos. Con el tiempo compraron el segundo detector de metales, pero no lo habían validado porque habían validado el primero. La realidad es que el punto crítico de control era el detector de metales en cada línea de envasado. Por lo tanto, había que validar los dos detectores de metales. Eso también nos va a pasar, que van a decir, bueno, pero ya está validado este, sí, pero es este el que está validado, hay que validar el segundo. Y si hay un cambio en algún patrón o en el programa de calibración del equipo, lo que sea, hay que volver a validarlo. Eso también nos pasa. O cambiaron un insumo, cambiaron algo y hay que volver a hacer ese replanteo del análisis de peligro. Es muy importante. Una vez que tenemos el plan, después, bueno, el tema de las verificaciones. ¿Quién va a hacer la verificación? ¿Cómo la van a hacer? ¿Con qué frecuencia? Eso es muy importante definirlo. ¿Qué es lo que estoy buscando? Y bueno, una vez que tenemos todo, ya tenemos el HACCP y tenemos los prerequisitos, es bueno tener una buena auditoría interna. Y cuando hablamos de auditoría interna, también se confunde la auditoría interna con la auditoría de buenas prácticas. La auditoría de buenas prácticas forma parte de las auditorías internas, pero tenemos que hacer una auditoría interna y en lo posible lo podemos distribuir mediante una planificación en cada uno de los requisitos y armamos un plan de auditores en donde un equipo de auditores, y ese equipo de auditores tiene que estar capacitado, tiene que haber recibido una capacitación sobre la norma, y la realidad que, bueno, como lo dije en alguna oportunidad, Compras no se va a auditar a sí mismo, entonces tenemos que armar un buen equipo de auditores que estén capacitados y podríamos armar una planificación en donde se auditan distintos requisitos durante el año y llegan a una auditoría interna con todos los requisitos planteados, que va a ser la entrada para la revisión por la dirección. Y otra cosa que podemos hacer es hacer una auditoría por medio de un tercero que no conoce la planta y que nos audite y nos hace la auditoría interna. Pero esto también es uno de los inconvenientes que a veces surge, que se equivocan o confunden la auditoría de buenas prácticas con la auditoría interna, y son auditorías distintas. Y esta auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, en donde se auditan todos los requisitos de la norma. Las buenas prácticas va a ser una parte de las auditorías porque tiene que ver con cumplimiento de requisitos legales, tiene que ver con los prerequisitos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Bueno, y después de la auditoría interna, tener la reunión por la dirección. Normalmente la dirección no está acostumbrada a tener este tipo de reuniones. Sí, todo el tiempo tienen reuniones y seguramente anualmente se reúnen, pero ahora se reúnen dándole una formalidad diferente. Ya con el resultado de una auditoría interna, con el resultado de auditoría de clientes, con el resultado de auditoría de proveedores, con reclamos y devoluciones, con los índices, con los objetivos, con el seguimiento de los objetivos de calidad que fuimos planteando, y todo eso todo eso nos va a llevar a una nueva planificación de objetivos para el año siguiente, ¿sí? Y posiblemente un replanteo no de la política. Por lo tanto, bueno, la idea era contarles todo lo que pasa en la implementación. La realidad es que es una buena experiencia, porque uno parte con una visión de la organización, y cuando certifican, la empresa está totalmente cambiada. Son procesos largos, esto también es importante, porque también
han venido a decirme quiero implementar y certificar en 3 meses o en 6 meses. Según dónde esté parada la organización y según el punto de partida, se puede lograr en 6 meses o en 1 año. En 3 meses no creo que sea posible, salvo que la empresa esté con un sistema de gestión de inocuidad alimentaria ya implementado y le falte incorporar algún requisito o alguna revisión. Pero en general, las empresas que empiezan con la implementación de la norma ISO 22, versión 2018, son empresas que tienen implementadas las buenas prácticas, ni siquiera el HACCP. Posiblemente algunas tengan el HACCP, porque si están trabajando para algunos clientes específicos, el cliente se lo solicita, pero tampoco posiblemente esté realizada o ejecutado o realizado o llevado a cabo ese HACCP según la norma, ¿sí? Entonces posiblemente haya que volver a revisarlo y actualizarlo. Por lo tanto, un periodo normal, según la situación de partida de cada organización, sería mínimo 1 año, ¿sí? Yo trato de siempre hablar con los clientes y ser honesta y contarles también en qué situación estamos y hasta dónde vamos y qué significa lo que van a hacer, ¿no? Para lograr el éxito. La realidad es que tiene que haber un compromiso de toda la organización, sobre todo de la dirección, y toda la organización tiene que estar comprometida en el logro de ese objetivo. De esa manera se puede lograr una buena implementación y la certificación. Y para mí la certificación es muy importante desde el punto de vista que hace que mantengamos el sistema vigente y sobre todo con este nuevo sistema en donde una de las auditorías de mantenimiento es no anunciada, porque nos obliga a mantener el sistema de forma permanente y estable, ¿sí? Tenerlo actualizado y vivo. Por eso me parece que es importante llevarlo a cabo. Así que bueno, me parecía que era importante o creía contarles un poco mi experiencia y qué cosas son interesantes o con qué situaciones me llevé yo en cada uno de los momentos en los cuales me tocó implementar, auditar, formar parte de ese equipo para lograr el objetivo de la certificación de la norma ISO 22 versión 2018. Así que bueno, espero que haya sido claro el curso. Ante cualquier inconveniente, hagan los ejercicios. Me parece que los ejercicios aclaran, porque a todos nos pasa que sabemos la norma, pero cuando tenemos que empezar a hacer un ejercicio y poner sobre papel esta situación, a qué requisito hace referencia, es conforme o no es conforme, situaciones particulares que se plantean en los ejercicios nos llevan a pensar desde otro lugar, ¿no? Y algo que me olvidé de comentar, algo importante con respecto a los prerequisitos, es la parte de biovigilancia, bioterrorismo. Eso es algo que me costó bastante también en las organizaciones. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a pérdida de inocuidad por acciones intencionales, ¿sí? Generalmente en las empresas, si perdemos la inocuidad del producto por alguna situación, son errores, no son temas intencionales. No digo que no los haya, pero son en menor medida, ¿no? Nosotros como país en general no hay situaciones en general, ¿no? Culturalmente que haya mala intención que provoque una mala acción, la pérdida de inocuidad de un producto, por ejemplo. Hubo situaciones sí de sabotaje hace muchos años con el caso de Propóleo, hubo un vino también. Hubo situaciones particulares, sí, pero en general no pasa. Entonces, cuando tenemos que empezar a pensar de qué manera tenemos que llevar a cabo un plan de biovigilancia, bioterrorismo, es difícil porque es plantarnos desde otro lugar y es sentarnos y decir, bueno, a ver, veamos seriamente qué cosas tenemos que cambiar para garantizarlo. Y ahí nos damos cuenta que tenemos un montón de inconvenientes. ¿Por qué? Porque los portones están abiertos, porque cualquiera entra y da vuelta por toda la planta, porque total el camionero entra a la planta y baja y mientras lo cargan se va a dar una vuelta por la planta, porque el que llegó recién, como estaba el portón, dejó el auto y venía a ver a alguien y se mandó y empezó a golpear las manos a ver dónde podía entrar, estaba la administración y entró la parte de producción. Porque somos confiados, sobre todo en el interior, y cualquiera entra por cualquier lado. Bueno,
Por eso digo que también es uno de los temas más difícil de abordar, porque es pensar desde otro lugar. Eso por lo menos es lo que me pasó a mí. Así que bueno, espero que les haya sido beneficioso y estoy a disposición y nos encontraremos en otro curso. Muchas gracias. Éxitos en todo lo que emprendan con respecto a la norma, la implementación de la norma ISO 22 versión 2018. Gracias.